Y ella hizo, Dalila, que él, Samsón, se durmiese sobre sus rodillas. Y llamado un hombre, rapólo 7 guedejas de su cabeza y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y díjole: Samsón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Estamos en Jueces 16, 20. Esta vez saldré como las otras. Acuérdese de esa frase. No, memorícela. Esta vez saldré como las otras. No sabiendo que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos echaron mano de él y sacáronle los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Recuerde usted, cuando escuche esta historia, que el diablo actúa de manera gradual. El diablo es, en mucho sentido, un imitador de Dios. Así como la revelación es gradual, el diablo también influye y actúa de manera gradual, porque si actuara de manera inmediata, repentina, intempestuosa, sería evidente. Nos espantaríamos y le diríamos no. Pero el diablo actúa como alguna fábula que seguramente registró o Esopo o La Fontaine, de aquel lobo que se acerca a la madriguera del conejo y le dice: déjame entrar en tu casa, aquí afuera hace mucho frío. Y dice el conejo: no, pues no cabemos los dos, aquí es muy chiquito. Bueno, conejito, déjame meter una pata, nada más una pata. Bueno, pues no pasa nada si mete una pata, pues mete una pata. Y al rato, bueno, pues déjame meter nada más la otra patita, así en chiquito, patita. Y ya mete las 2 patas y luego el hociquito y luego ya se metió todo y sacó al conejo, ¿no? Así es el diablo. El diablo siempre te va a decir: es un pecado chiquito, poquito, no creo que Dios se enoje, pues somos humanos, no pasa nada. Y mete una pata y después mete la otra pata y luego nosotros metemos la pata, ¿no? Así es el diablo, no le debemos de olvidar. Por eso acuérdense cómo en esta historia de Samsón, primero es casarse con una no cristiana, no pasa nada, yo la hago cristiana, ¿no? Es tan buena esa Dalila, mejor que muchas cristianas, ¿verdad? Ahí está, ahí empezó todo. Siguiente paso: oye, pues dime cómo es el secreto, en qué consiste tu fuerza. Ah, bueno, pues mira, si me amarran con unas cuerdas verdes y tiernas, no las voy a poder romper. Todavía está muy lejos de decir el secreto, ¿no? Pero noten que ya hay un paso, ya es una aproximación. No funcionó. Ah, si me atan con cuerdas nuevas. Ya es más delicado el asunto, porque las cuerdas nuevas para un hombre ordinario ya serían irrompibles, ¿no? Como tampoco fue ese el secreto, otro paso más. Si me haces unas trenzas y las clavas a unas estacas. Tampoco era el secreto, pero note qué cerca está ya. Ya está tratando con el cabello, ¿no? Ya está jugando con el cabello. Finalmente revela el secreto. Y después piensa que al despertarse ante el grito, la supuesta alerta de la mujer,
saldrá como las otras. Poco a poco Samsón llegó a la situación de ser preso, quedarse sin ojos. Por favor, imagine lo terrible y doloroso que habrá sido o que sería que nos saquen los ojos. No había anestesia, ni nada que se le parezca. Y estar trabajando, como dijimos la semana pasada, en el trabajo que hacía un buey o un asno o una mula. Todo lo contrario del llamamiento que Dios le había dado. Pero ¿cómo comenzó? Así, después de estar lleno del Espíritu Santo, de un momento a otro reveló su secreto y cayó. ¿Samsón? No. Fue un proceso, fue gradual, fue irle dando lugar al diablo. Por eso, no deis lugar al diablo, dice Pablo, ¿no? No deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque irle dando lugar al diablo es como poco a poco va a ir tomando nuestra vida. El diablo no va a decir, deja de creer, ya no vayas a la iglesia, solo te va a decir, hoy no vayas, hoy estás muy cansado, hoy vienen las visitas, hoy hay partido, bueno, hoy no voy, ¿verdad? Y luego al otro domingo, pues también por X o Z, bueno, hoy tampoco vayas, mira, nunca faltas. Y ahora ya en Navidad ya vas a ir, ¿no? Y poco a poquito el diablo nos va llevando y llevando. No solo en lo individual, también en lo social. Hoy que hemos llegado a unas modas donde no se sabe si la persona que viene por la calle es hombre o mujer, donde lo que antes hubiese sido ridículo, por ejemplo en los cabellos, hoy es moda, ¿no? Los pelos parados, la mitad rapada. Pero no empezó el diablo de inmediato, sino fue poco a poquito, ¿no? De los vestidos que eran hasta el piso, dijo, bueno, súbele tantito. Ya la falda hasta el tobillo. Bueno, ahora súbele otro poquito. La falda hasta la rodilla. Bueno, un poquito más allá de la rodilla. Bueno, pues ya saben qué sigue, ¿no? También con el cuerpo, ¿no? Dijo, bueno, pues, ¿qué tiene de problema que te pongas un aretito por ahí? Sobre todo a los hombres, ¿no? Si lo hacían los piratas, a lo mejor te vas a ver medio pirata. ¿Qué tiene de malo que te hagas un tatuaje? Ahora es moda. Si usted va por el centro, hay calles en las que están como evangelizando a todos los jóvenes que pasan para que se hagan tatuajes. Y a los tatuajes le siguieron otro tipo de aretitos, los piercings, en lugares nombrables e innombrables del cuerpo. Y luego las intervenciones o implantes, ¿no? Y hubo por ahí un músico de rock que se puso una lengua de vaca, y la gente que se implanta cuernos y que se distorsiona las orejas, y hay gente que tiene el cuerpo completamente tatuado e implantado. Y las modas, aún en teoría y en filosofía, por ejemplo, allá en España, son que eso es arte, que eso es crear nuestra identidad, que eso es libertad y que pues como no hay valores absolutos, pues tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces vean cómo poco a poquito, si esto se hubiera tratado de hacer hace 60 años, nadie lo hubiera aceptado. Lo mismo en el asunto de la música, ¿no? Cuando empezó el rock and roll, recordarán por allá de los 60 o 50, los músicos iban trajeaditos, así como Dani, peladitos, tocaban, todavía sabían algo de música, a veces hasta trayendo un violincito atrás. Y después ya acabamos en un verdadero caos, desorden de la música, como diría un musicólogo que se llamó Jorge Velasco de la UNAM, verdadera pornografía musical, basura, que dice él, se les embute de manera inerme al pueblo, ¿no?
al pueblo indefenso. Se le deteriora el gusto. ¿Cómo es posible que hoy la gente, hasta la que tiene buenos carros, buenas casas, está oyendo banda? Está oyendo reggaetón. Y las letras que tiene el reggaetón son verdaderamente deplorables, denigrantes para la mujer. Y las mujeres lo aceptan. Vean cómo el diablo fue de lo aparentemente inocuo hasta llegar a que aceptemos lo que antes era inaceptable. Lo mismo con la homosexualidad, ¿no? Primero era algo mal visto, prohibido. Después empezó con que no podía faltar un afeminado que fuera el simpático de la novela, el chistosito de la película. De ahí empezó a, cuidado, pues no hay que discriminar. Y luego con las ideas de que así se nace. Y después con que no solo no hay que discriminar, sino que tienen derechos. Y luego se empezaron a abrir discotecas y bares homosexuales. Y después empezaron a hacer marchas del orgullo homosexual, como si fuera necesario tener orgullo de ser hombre o de ser mujer, ¿no? Después dijeron, vamos a hacer sociedades de convivencia. No piensen que estamos exigiendo matrimonio, no piensen que estamos exigiendo adoptar niños, solamente sociedades de convivencia. Y de allí brincaron al matrimonio. Y los gobiernos pro homosexuales de la Ciudad de México, que han sido los últimos que hemos tenido, financiaron y divulgaron las primeras bodas homosexuales en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿A usted no le pagaron la boda? ¿El gobierno le pagó la boda? Pero a los homosexuales les pagó la boda. Y ahora adoptan niños. Y ahora si usted no es homosexual se va a la cárcel. Compare eso con hace 70 años. ¿Usted por no ser homosexual se podía ir a la cárcel? Ahora usted se puede ir a la cárcel. Yo por esta plática me puedo ir a la cárcel. Entonces ve que como en cada una de las cosas que le platico ha sido meter la patita y luego la otra patita y luego el hocicote y luego ya se metió el diablo, ¿no? Así fue cayendo Samson. Así va usted cayendo en la apostasía. Acuérdese que la carta a los Hebreos subraya ese peligro. Así va cayendo nuestra sociedad en una decadencia cada vez mayor hasta que aparezca el último anticristo. Cuando ese último anticristo aparezca, la gente no se va a horrorizar y va a decir, este es el hombre de iniquidad. Va a decir que todo está muy bien. Porque la gente ya se acostumbró a lo feo. Si los juguetes horribles que hoy se venden se hubieran querido vender en mi época, no se vende nada. Pero nos empezaron a acostumbrar a, qué tierno era el extraterrestre, qué bonitos los gremlins y los pitufos y ya llegamos a los monstruos totales. Y ahora no hay juguete que no sea monstruoso, ¿verdad? Entonces es poco a poco que la gente se acostumbra a lo feo, a lo malo, a llamarle bueno a lo malo. Ese es el problema. Nosotros tenemos que ver que esto es lo que Pablo dice, que está en operación el misterio de iniquidad. Y el misterio de iniquidad actúa así, poco a poquito, hasta que Samsón acabe en el foso del trabajo de bestia de carga, sin ojos. Así termina el cristiano que se descuida, el cristiano que no puede reconocer la acción diabólica. Acuérdese que el diablo no se nos va a aparecer con cuernos, ni oliendo a azufre, ni siquiera se nos va a aparecer. El diablo solamente nos va a invitar a usar mal los dones de Dios. ¿Qué estaba haciendo Samsón? ¿Cuál fue el problema de Samsón? Usar mal los dones de Dios. Esa gran fuerza, ese llamado, fue usado para sus pasiones, para sus matrimonios indebidos, para aquella aventura que tuvo en la ciudad de Gaza, para quedar bien con su mujer, ¿cuál será la palabra?
Mujeres. Que lo manipuló, ¿qué más dicen las mujeres? Lo traicionó, también lo traicionó. Entonces, lo primero que aprendemos de Samsón, hermanos, es que Dios nos ha consagrado desde que nacimos. Estamos llamados. Tenemos una tarea que hacer. Pero el diablo está muy interesado en que usemos mal los dones de Dios. Y no nos va a convencer de la noche a la mañana. Eso no nos preocupa, pero eso es precisamente lo que nos toma desprevenidos. Que no estamos siendo conscientes de que el diablo poco a poquito va haciendo en nuestra vida lo que él quiere. Por eso, el apóstol Pablo comparaba el pecado a la levadura. ¿Recuerda 1 Corintios 6? Un poco de levadura leuda toda la masa. Es el mismo principio. Usted dele nada más un poquito de oportunidad al pecado. Cuando antes de la Reforma, qué bueno que estaremos recordando este tema, la idea era que si usted pecaba, necesitaba el sacramento de la penitencia. ¿Qué es el sacramento de la penitencia? Que usted sufriera o sintiera una atrición, es decir, un primer reconocimiento del pecado, y fuera con el sacerdote a confesar. El sacerdote que tenía las llaves de atar y desatar, que es la discretio y la potesta, o sea, la discreción y la autoridad, si veía que usted estaba pasando de la atrición a la contrición, podía declararle absuelto, perdonado, los pecados remitidos, pero le faltaba a usted una parte de la penitencia, que se llama la restitutio, o sea, la restauración o la restitución. Originalmente eso hubiera estado bien. Si, por ejemplo, yo le pido perdón a Dios porque no he pagado una deuda, si mi arrepentimiento es verdadero, ¿qué tengo que hacer? Pagar la deuda. Pero el problema es que la restitutio comenzó a entenderse como tienes que hacer una obra meritoria que como recompensa merezca el perdón de acuerdo con el tamaño de tu pecado. Por eso es que ahora, hasta en los chistes, se dice, bueno, por tal pecado, reza 10 Padres Nuestros. Y entonces la penitencia se empezó a entender como una obra meritoria o pago que yo tenía que hacer para compensar el pecado y poder ser perdonado de ese pecado. ¿Cuál es el problema aquí? Que entonces la gente enfrentaba los pecados como cosas aisladas y como cantidades. Tengo pecados grandes y muchos, o poquitos y chiquitos. Si tengo poquitos y chiquitos, no hay problema. Si ya hice penitencia por este pecado, no hay problema. Esa no es la perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica no es tratar con pecados aislados o con penitencias como pagos, sino decidirnos por un amor a Cristo. Y en el amor a Cristo lo que más importa no es si mis pecados son grandes o chiquitos, o poquitos o muchos. ¿No? Por eso le he puesto como ejemplo que cuando usted ama a una persona, no va a decir, bueno, con que me ame poquito, ¿está bien si me ama poquito? Y también ama por ahí a todo su club. No. Bueno, con que me ame los lunes. Y no importa los martes, ¿verdad que no? El amor es una entrega, ¿no? Es una entrega del ser y recíprocamente exige la entrega del ser. Por eso nosotros no tratamos con pecados grandes o chicos, ni con si son muchos o son pocos, si son veniales o mortales, ¿no? Hemos salido de ese sacramento de la penitencia. Para nosotros, como lo expresó Lutero en la primera de las 95 tesis, penitencia de latín significa ni más ni menos que arrepentimiento. Arrepentimiento.
De tal manera que el arrepentimiento es la decisión de una entrega total. Por eso no podemos dar lugar al diablo, porque dejarlo meter la patita es que nuestro amor por Dios ya no es total. Y lo que quiero hacer entender en este momento es que usted no se conforme con decir, pues es que yo en la mayoría de las cosas me porto bien y agrado a Dios, pero pues tengo aquí mi... Póngale lo que usted tiene. No, porque entonces ya no estamos en el principio de la entrega total. Y cuando ese principio no esté funcionando, la levadura, de manera imperceptible, invisible, inaudible, se está multiplicando. Y al rato llenará todo. El arrepentimiento debe ser total y constante, ¿no? La llamada de Cristo es así. Si usted se fija, por ejemplo, la gente que cree que hay una diferencia entre la vida religiosa y la vida profana. Por ejemplo, en los eventos sociales y religiosos de la gente. Vamos al bautismo del bebé. Ahí estamos en la esfera religiosa, ¿verdad? Todos muy calladitos, nos persignamos, hacemos todo lo que se pide y el bebé le bautiza. Ahora nos pasamos a la esfera no religiosa y viene la música parrandera y nos echamos la bailada y la emborrachada. Y uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver la salvación del bebé, entre comillas, con la borrachera que me puse? ¿No? O sea, porque la gente piensa que basta con ser buena gente y yo por acá tengo un ámbito donde me es permitido pues ser más humano. Sí, yo le doy a Dios una parte de mí, pero pues también hay que vivir. No caigamos en esos errores, ¿no? Dios nos pide la entrega de la vida, la santificación total, el arrepentimiento absoluto. Porque si no, vamos a acabar como Samson. ¿Sí me explico? Ni más ni menos que Samson. Entonces, dice el versículo 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Note que Samson, habíamos dicho, no es propiamente un juez, no está gobernando a nadie y no está guiando ningún ejército a la batalla. Es más bien un hombre solitario. Pero quiero pensar también en David, y este pensamiento ya lo he comunicado. Imagínense que el hermano Cristian y el hermano Víctor se van a ir, porque Dios los llamó a pastorear en otro país, ¿verdad? En Alemania o algo así. Y ustedes están buscando un nuevo pastor. Y les llega una solicitud del pastor fulano de tal, adulteró y mató al ex marido de la señora. ¿Lo quieren de pastor? ¿Lo quieren de pastor? Diríamos, ni es cristiano, siquiera ese es un falso, ¿no? No puede ser cristiano. Pues era el rey David, ¿no? Bueno, pues aquí hay otro pastor que se fue con una prostituta, se casó con una pagana. ¿Lo quieren de pastor? Se llamaba Sansón. Aquí hay otro que se acostó con la sirvienta y dijo que su esposa era su hermana y se la dio al rey. ¿Lo quieren de pastor? Se llamaba Abraham. Pues, ¿qué pastor quieren ustedes? O sea, ¿por qué enfatizo en esto? Porque todos los seres humanos, incluyendo los que han sido llamados a servir a Dios en el ministerio de la palabra, pueden tener fallas y caídas, ¿no? No estamos justificando algo, no. Bueno, pues no pasa nada, entonces el ministro puede ser como quiera, ¿no? Porque ese era otro problema precisamente que trajo la reforma, o que quiso resolverse con la reforma, la inmoralidad del clero, del que el pueblo ya estaba cansado. Y eso no fue protesta exclusiva de Lutero, fue protesta de algunos insignes católicos, como la reina Isabel la Católica,
o el cardenal Jiménez de Cisneros, ¿no? Fue protesta del humanista Erasmo de Róterdam. Fue protesta del dominico monje Jerónimo Savonarola. No solo de Lutero. Pero si la Reforma cundió como lo hizo, entre otras cosas, fue por el cansancio de la gente de tener ministros inmorales, corruptos. Ir a Roma era como ir hoy a Las Vegas. No estoy justificando eso ni diciendo que no hay problema. Lo que estoy diciendo es que un cristiano, no solo el ministro, un cristiano puede caer. Ya saben que hay por ahí doctrinas que dicen que eso es imposible. Pero tanto la realidad como la Biblia, y especialmente la carta a los Corintios, nos muestra que el cristiano puede caer. ¿Qué se espera del cristiano? Primero, cuando cae, lo primero que se espera es que se levante. Estamos estudiando la carta a los Hebreos, ¿no? Y la carta a los Hebreos nos previene contra el hecho de que una vez caídos, continuemos endureciendo nuestro corazón hasta caer en la apostasía y perdernos. Por tanto, Hebreos y otros pasajes nos dicen que busquemos restaurar al hermano que ha caído. Cuando usted le ha fallado al Señor, lo primero que se tiene que acordar es lo que dice la carta de Juan. Estas cosas os escribo, hijitos, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted tiene entonces que inmediatamente arrepentirse. No crea que si usted sufre, su pecado se hace más chiquito. No crea que si no lo confiesa hasta que pase un año, ya se hizo más chiquito, ya casi se le había olvidado a Dios. El pecado hay que confesarlo inmediatamente porque nunca se va a hacer más chiquito. Solo va a seguir estorbando en nuestro corazón y en nuestra vida. Y cuando usted necesite ayuda, tiene que venir con los pastores y decir, hermano, tuve esta caída. Nosotros no le vamos a decir, ¡qué horror! Nunca había oído semejante cosa. No vamos a decir eso. No vamos a decir, usted no es un verdadero cristiano y no tiene remedio, está excomulgado. No vamos a decir eso. Obviamente, tampoco vamos a decir, tiene que hacer penitencia, traer una ofrenda de unos 10,000 pesos para que el Señor lo perdone. Ni tampoco le vamos a decir, no, todos somos pecadores, hermano, ni modo, sígale como va. Tampoco. Se trata de restaurar al que ha caído. Y esto es algo muy delicado porque hay quien justifica el pecado y cree que se puede vivir de manera tibia, dice el Apocalipsis, ¿no? Pero los tibios los vomitaré de mi boca. No se puede perseverar en la tibieza porque estamos en el riesgo de la apostasía y si nos morimos o el Señor viene podemos ser vomitados. Vomitados quiere decir fuera del cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que vomitamos? ¿Hacia dónde? Hacia afuera del cuerpo, entonces afuera del cuerpo. Pero el otro riesgo son las iglesias legalistas, las iglesias fariseas que tienen lista la espada del Espíritu para cortar cabezas de los hermanos, ¿no? Ese es el problema. Son hermanos que se sienten tan justos que pueden decir, yo no obedezco a mi papá o a mi mamá porque no son cristianos. No los obedezco porque ellos han fallado, porque no se han portado bien. Yo no obedezco a mi marido porque es un borracho y siempre buscando cómo comparar que yo soy tan justo y el otro es tan pecador. Y cada vez que nos enteramos de la falla de un hermano, qué sabroso es el chisme, ¿no? ¿O no? Dígame si es sabroso o no. Si me dice que no, no le voy a creer. No, fíjate que el hermano... No, pero además,
Y ya sabes, ¿no? Es parte del juicio que no debemos hacer. Si nos enteramos de algo que pasó, ¿qué deberíamos hacer primero? Ir a hablar directamente con la persona. En primer lugar, para saber si es cierto o no. ¿Qué tal si un hermano le estaba predicando a una prostituta en la calle y va a decir que lo vio con una prostituta? Primero hay que saber qué pasó. Segundo, si pasó algo, que es un pecado del hermano, pues ayudarlo a restaurarse, no a juzgarlo. Hermano, lo vamos a tener, ya no lo podemos aceptar en esta iglesia porque usted cometió tal pecado. ¿Han sabido de hermanos expulsados de iglesias? No dice la Biblia que expulsemos a nadie, la iglesia no tiene poder de expulsar a nadie. Solamente podemos ayudarlos a que se restauren. Habrá quien no quiera restaurarse. No podemos expulsarlo, pero sí tenemos que señalar que esa persona no ha querido escuchar, no ha querido arrepentirse. Pero lo que quiero subrayar el día de hoy es que frente a las caídas a veces terribles, el mensaje de Dios es de fidelidad de su parte, de la misericordia que Él tiene. Como dice un profeta en la Biblia, no quebrará la caña cascada. Es una planta, ya está un poquito rotita, pues ya rómpela bien, no la quebrará. No apagará el pabilo o pábilo, ¿cómo se dice? Pabilo, que humea, ¿no? O sea, cuando apaga uno la vela y queda rojita y sacando humo, pues ya la aplasta y ya que se apague bien. Dios no hace eso, no apaga al que está por apagarse, no termina de romper al que está quebrado. Al contrario, Dios quiere, como lo dirá la carta a los Hebreos, que fortalezcamos las rodillas paralizadas, que levantemos las manos caídas. Y para eso está la iglesia. Cuando el Señor dice, a quien remitiere los pecados les serán remitidos y a quien se los retuviere les serán retenidos, no está diciendo que tenemos poder para perdonar en relación con la vida eterna, sino para establecer orden aquí en la iglesia, sobre la tierra, sobre los pecados que deben ser restaurados y subrayar aquellos de los que no se han arrepentido, ¿no? A eso se refiere el texto. Y eso es algo que tenemos que hacer todos. Y quiero que volvamos a pensar en los ejemplos que le di. El adulterio de David será un pecado fácil de pensar que puede ser perdonado, que puede ser superado. Las cuestiones de sexualidad son las de las que más espantan en la iglesia, ¿o no? No las estoy justificando, pero si por ejemplo un predicador se para a predicar con soberbia, ¿lo corren? No lo corren. Si algún hermano llegaba un poco con 2, 3 copas, pues a lo mejor lo señalan, pero no lo corren. Pero si un hermano lo acusan de adulterio, casi lo apedrean, ¿no? A eso me refiero con que en esa herencia católica parece que el sexo es el peor pecado, de tal manera que ¿qué tan fácil sería que el adulterio se perdonara y se superara? Estoy hablando de David. No era fácil. Y yo creo que peor que el adulterio es el asesinato del marido, ¿no? O sea, si pudiésemos hacer una graduación en razón de las consecuencias de los pecados, es más grave el asesinato que el adulterio. Incluso difícil de concebir que Dios pueda perdonar un asesinato. Y todavía más difícil de concebir que después de adulterar y matar, David pueda seguir siendo rey y pueda seguir siendo o vuelva a ser el elegido de Dios. ¿O no? Está difícil, ¿no? Lo mismo en lo que les platiqué de Abraham. Cuando Dios se le apareció a Abraham, eso está en Génesis 18, no lo busque, yo lo estoy viendo. En Génesis 18 Dios se le aparece a Abraham de una manera
privilegiadísima. 3 varones. Uno es en realidad Cristo y 2 ángeles. Llegan a la tienda de Abraham, comen con Abraham, le dan promesas a Abraham. Abraham intercede por Sodoma ante el rostro mismo de Dios. Pero ¿sabe cuándo pasó eso? ¿Después de qué pasó eso? Después de que Abraham se acostó con la sirvienta. Y esto que le estoy contando es porque constantemente en la consejería pastoral tenemos de todo este tipo de problemas, ¿no? Pastor, ¿qué hacemos? El hermano fulano engañó a su esposa, tiene un hijo por allá, tal. No es fácil. Y no se trata de justificar, ni tampoco de cortar cabezas. Pero quiero que piense, si Abraham ya había fallado, pensando que podía cumplirse la promesa de Dios, teniendo un hijo con la esclava, y ya tenía el hijo con la esclava, yo le pregunto a usted, ¿había fallado o no? Desde nuestra propia moral actual, ¿qué diríamos de Abraham? Pues que es un adúltero, que tiene un hijo ilegítimo, que dónde está su fe, que no puede ser el patriarca, ¿sí o no? Pero al siguiente capítulo, Dios se le aparece y come con Abraham. ¿Sí me explico? O sea, voy a insistir otra vez. No estamos justificando el pecado. Hermanos presentes, hermanos a la distancia, hermanos que alguna vez vean este video, no vayan a decir, en comunidad apostólica se justifica el pecado. Que te vayas con la fulanita y luego Dios se te va a aparecer. No nos vaya a calumniar, por favor. No estamos justificando el pecado es pecado, el pecado tiene consecuencias. Ahí está Samsón esclavizado y sin ojos. ¿Usted quiere eso? Entonces no estamos justificando el pecado. Pero estamos hablando de otra cosa que a la iglesia le cuesta mucho y no debería costarle. Es el espíritu de restauración. La iglesia está más dispuesta a condenar, a rechazar, a excomulgar, es decir, sacar de la comunión, a criticar, a no perdonar. Pasan 20 años, 30 años y la gente sigue señalando al que pecó. ¿Cómo puede ser? Cuando un pecado tiene remedio, pues hay que remediarlo. Pero hay situaciones que ya no tienen remedio. ¿Verdad que no? O sea, si una persona actualmente se está drogando, puede dejar de drogarse, ¿o no? Pero si ya ni se droga, pero ya se le atrofió el cerebro, pues ya no hay remedio. Alguien se estaba separando de su esposa, bueno, hay tiempo, que no se separe, que se restaure. Pero pues ella ya se casó por un lado, él por otro lado, hace 10 años, 15 años. ¿Hay remedio? A veces queremos unas exigencias irracionales, ¿no? Un hermano se convierte, viviendo con otro matrimonio nuevo, con otros hijos. Hermano, pero usted antes tenía otra esposa, entonces tiene que abandonar esta y regresar con la primera. La primera ya ni quiere regresar con él. Ya está casada por otro lado. Y había una hermana de una de las células, no digo cuál, que le dijo a otra. Tenía 2 años de convertida, la hermana nueva, y se había divorciado hacía 7. Y entonces la hermana esta le dijo a la nueva, ¿no? Tienes que pedirle a Dios, tienes que reclamarle a Dios la promesa de que tu marido regrese contigo, porque tú no te puedes volver a casar nunca. O pídele a Dios que se muera tu marido para que te puedas volver a casar. No sé si decir que me caí como condorito o que se me pararon los pelos, ¿no? O sea, ¿qué cosas pensamos? Porque solo estamos dispuestos a no perdonar, a meter a la gente en nuestros parámetros. Tenemos que pensar cuál es la restauración que Dios quiere para alguien. Hay un asunto que es íntimo e individual y en el que nadie puede saber ni interferir. Es el verdadero arrepentimiento.
Es un problema que está, por ejemplo, en el sacramento de la penitencia. Cuando la gente va a confesarse con el cura, y yo se lo he preguntado a curas, ¿cómo vas a saber tú si la persona está verdaderamente arrepentida? Si verdaderamente te está diciendo todo como es y todos los pecados que tiene, en cambio tú le dices, ego, te absolvo, ¿no? Pues, claro, algunos autores, no sé si probablemente Abelardo o Pedro Lombardo, dijeron, bueno, pues lo que va a suceder es que para el que se confiesa y recibe la absolución sin haberse arrepentido, las penas del purgatorio van a ser mayores. Bueno, ese no es nuestro caso. Pero el problema de si la persona está realmente arrepentida, sí es nuestro problema también, ¿o no? Mucha gente viene a plantear su problema y no lo hace de manera sincera, abierta, las cosas realmente como fueron. Por eso en el caso de la consejería matrimonial, siempre hay que oír las dos partes. Cuando uno oye a la esposa, queda convencidísimo de que está casado con un ogro, con la bestia, y ella es la bella, ¿verdad? Pero también al revés, si uno oye primero al esposo, dice, no hombre, te casaste con Jezabel o con alguna de esas Herodías, ¿no? Hasta que oye a las dos partes, este no me dijo las cosas como son, no me está hablando lo que realmente hizo. El arrepentimiento es un asunto íntimo que solamente entre Dios y usted se puede saber la verdad. Usted puede engañar, usted puede decir, ya no estoy pecando o ya estoy restaurado, pero solo usted sabe si hay un arrepentimiento verdadero y una auténtica confesión y reconocimiento del pecado. También por eso hemos puesto el énfasis en que no hay demonios de pecado. Porque se ha enseñado, es que si tú no puedes vencer tal pecado, es un demonio. ¡Qué absurdo! O sea, yo no puedo vencer la mentira. Entonces resulta que como soy tan mentiroso, ya no es mi responsabilidad, sino la de un demonio. ¿No es verdaderamente absurdo? Es al revés. Si usted es tan mentiroso, entonces usted es tan responsable. No hay demonios de pecados. No hay herencias de pecados, no hay maldiciones de pecados, solo hay culpa nuestra. Como lo dice David, después de arrepentirse, el Salmo 51, ¿no? David se arrepintió. Claro, necesitó que un profeta le hiciera ver su pecado. Porque el pecado nos deja como Sansón sin ojos. Y cuando David pecó, no vio su pecado. Hasta que vino Natán y le hizo ver su pecado. Entonces David se arrepintió y escribió el Salmo 51, el miserere que Miguel Hidalgo recitaba mientras lo iban a fusilar. Y dice, contra ti solo he pecado. No dice, Señor, era un demonio. Es que traía la maldición de mi abuelo que fue un... No dice eso David. He hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti yo he pecado. Entonces tenemos que confesar y reconocer el pecado. Y si ese arrepentimiento es auténtico, Dios nos dará no una restauración aparente, sino una restauración auténtica. La restauración auténtica muchas veces pasará por la acerba crítica de los que no entienden la restauración. Cuando Dios restauró a David, hubo un hombre que cuando David salía, él le salía al paso, este hombre, y le aventaba piedras y le decía, asesino, malvado, ¿no? Y hasta los generales le dijeron, rey, ¿qué? ¿Lo matamos? Déjenlo. Si Dios se lo permite, que así sea. Si Dios nos restaura, que sea Él el que nos restaura, que sea Él el que nos da un lugar, que sea Él el que haga con nuestra vida lo que tenga que hacer. Pero hay que reconocer que mucha gente nos va a señalar, que mucha gente nos va a acusar. Dejémosle eso a Dios. El espíritu de mansedumbre consiste en que nosotros
no nos defendemos. ¿Sí? Nosotros no nos defendemos. Hace poco asistí a una junta de pastores donde el director de ese movimiento había renunciado y ese día estaba diciendo que siempre no renunciaba. Y sus excusas eran, es que hermanos, yo soy de mecha corta. Es que hermanos, pues yo quise decirles y no me dejaron trabajar, entonces. Y yo me pregunto si quisiéramos un dirigente que en vez de espíritu de mansedumbre, de negación de sí mismo, se justifique diciendo, es que ustedes no me dejan trabajar, y se justifique de su mal carácter diciendo que yo soy de mecha corta. O sea, no, el espíritu de mansedumbre es no defenderse. Yo no tengo nada que aclarar, ni nada que decir, ni mucho menos atacar al que me está ofendiendo, al que está hablando mal de mí, al que ni sabe lo que Dios ha hecho con mi vida. Dejémosle a Dios las cosas, ¿no? Si Dios nos quiere humillar, que nos humille. Si Dios nos quiere exaltar, que nos exalte. Pero lo que tenemos muy claro es que Dios es misericordioso y que Dios busca la salvación del pecador y la restauración del hijo que se fue de la casa. ¿No? Una de las parábolas centrales y más principales de Cristo tiene que ver precisamente con este tema. Samson es un hijo pródigo. Es alguien que con todo lo que Dios le dio, se fue a hacer su voluntad y a malgastarlo, ¿no? Y ahí estaba el hijo pródigo en el chiquero, muriéndose de hambre, en el fracaso, en la soledad, en el abandono. Y ahí está Samson también, en la soledad, en el abandono, en la burla y el escarnio, en el sufrimiento de la esclavitud y de la ceguera. Ahí están los dos. Pero el cabello comienza a crecer. ¿Qué significa eso? Una vez que las circunstancias no tienen remedio, Dios comienza a actuar para que nuestras heridas comiencen a cerrar. Conste que no estoy hablando de perseverar en el pecado. Una vez que ese pecado, esas consecuencias ya se dieron, no hay mucho que hacer. Esto tiene que ver incluso para muchas parejas separadas que se preguntan si el matrimonio es indisoluble. No necesariamente. Lo que Dios está diciendo es que nosotros no deberíamos separar lo que Dios unió. Pero no está diciendo que sea imposible separar. Separar es posible. No es debido, pero es posible. Acuérdense que hemos comparado la unión matrimonial con pegar dos hojas con pegamento, ¿no? ¿Por qué esas dos hojas no deberían despegarse? Porque se maltratan, no deberían. ¿Pero es posible separarlas? Sí. Cuando estas dos hojas ya se separaron, ya están todas arrugadas y rotas, ¿tiene sentido decir, no te debes separar? Lo siento, ya me separé. Lo siento, ya me lastimé, ya me rompí, ¿no? A eso me refiero, con el problema de la indisolubilidad supuesta, cuando el matrimonio, antes de la Reforma, se consideró un sacramento. El catolicismo ni se había puesto de acuerdo en cuántos eran los sacramentos. Bernardo de Clairvaux decían que eran 10, otros teólogos decían que eran muchos, la señal de la cruz, o la invocación de la Trinidad, casi cualquier cosa era un sacramento. Finalmente un teólogo llamado Rolando dijo son 7, y así quedaron 7. Uno de ellos, el matrimonio. Resulta que en el Nuevo Testamento o en el Antiguo, el matrimonio no es ningún sacramento. Por eso hay que entenderlo de otra manera. El sacramento es en todo caso una orden expresa de Jesús, que de manera sensible, visible, externa, expresa una gracia interna. Y el matrimonio no tiene nada que ver con eso, ¿no? El matrimonio es simplemente la unión de dos personas en una carne. Cuando esa rotura ya se ha dado, entonces tenemos que entrar a un proceso de restauración. Cuando la rotura no se ha dado o se está dando, entonces tenemos que lograr
la restauración de ellos como pareja, ¿no? Que se mantenga esa unión para que no se sigan lastimando. Pero si una mujer te dice, pues a mí me abandonaron hace 10 años y no me ha dado dinero y además me pegaba, entonces la hoja ya está rota. ¿Qué pretendes diciéndole que siga decretando que un día su marido va a volver? Eso no tiene sentido. Tenemos que buscar la restauración en otro sentido. Y esa restauración tiene que ver con la historia del hijo pródigo, ¿no? Cuando Samsón o cuando aquel hijo reconocen, ese es el arrepentimiento. Cuando el hijo se pregunta, ¿qué estoy haciendo en este chiquero? En casa de mi padre cualquier sirviente está mejor que yo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Y esa decisión de empezar a volver a la casa. Aquí lo importante es que cuando el hijo llega a la casa, confirmamos lo que hemos estado diciendo. El padre, que representa a Dios, no le dijo, hijo, tu falla es tan grande que no tienes remedio. Yo tenía un hijo, para mí ya estás muerto. ¿Verdad que no dijo eso? Tampoco le exigió una penitencia en el sentido de una recompensa en honor a una obra meritoria. No le dijo, hijo, pues haz obras en la proporción de tu pecado, te gastaste tanto de herencia, ponte a trabajar, cuando lo reúnas con los intereses y vengas bañado y peinado, entonces te recibo. Nada de eso, ¿verdad? Sino que abrió el Señor los brazos y lo recibió. El hijo pródigo no tenía nada para rehacer su vida. Dios le volvió a dar todo sin condición, ¿no? Tráiganle zapatos, tráiganle ropa, tráiganle su anillo y háganle la fiesta. Dios es un papá consentidor. No quiere decir que el hijo no sufrió lo que sufrió, ¿eh? Y también si el hijo no hubiera regresado, no hay fiesta. No olvidemos eso. Samsón, me regreso a Samsón, también quiso volver a Dios. Y dice, entonces los príncipes, verso 23 de los filisteos, se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, el dios con cabeza de pescado que podemos reconocer en las mitras de los prelados. Dagón su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Samsón, nuestro enemigo. Acuérdense que el Dios que ganaba era más poderoso, ¿no? Sí, Samsón era muy fuerte, pero Dagón era más fuerte y nos entregó a Samsón. Así lo registra también el libro de Jueces, para que desde la perspectiva profética veamos que Dios actúa por amor de su nombre, cuando su gloria está en entredicho. Y viéndolo el pueblo, loaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y el destruidor de nuestra tierra, el cual había muerto a muchos de nosotros. O sea, la gente siempre le adjudica a sus dioses lo que le sucede. Por eso los cristianos tenemos que tener cuidado de no decir que todo pasa porque Dios quiere, sino realmente saber cuándo algo es de Dios y cuándo no es de Dios. Y no tomarnos el medicamento diciendo en el nombre de Dios, ¿verdad? Y aconteció que yéndose, alegrando el corazón de ellos, dijeron, llamad a Samsón para que divierta delante de nosotros. Y llamaron a Samsón de la cárcel, y hacía de juguete delante de ellos y pusiéronlo entre las columnas. O sea, estaban en una fiesta cúltica. De hecho, no hay separación entre la fiesta y el culto, ¿no? Es una fiesta, es un banquete, es una borrachera, pero es también un culto al dios Dagón. El elegido de Dios, el líder del pueblo de Dios, está allí para ser humillado, para servir de diversión. ¿Se acuerda que insistimos en ello? Cuando dejamos aquello que Dios nos ha entregado, vamos a acabar
humillados, ni siquiera como un ser humano mundano normal. Dios va a permitir que acabemos en el ridículo, en la diversión de la gente. Es muy duro. Noten ustedes eso, para que divierta delante de nosotros. El cristiano malo, malo quiere decir mal cristiano, será la diversión de la gente. Y su estado, dice el apóstol Pedro, puede ser peor que el primero, ¿no? Hay que decirlo también, estamos celebrando la Reforma Protestante hace 500 años, pero los países hoy, otrora protestantes, están llenos de ateos, están llenos de otras religiones esotéricas, y las leyes inmorales son peores que las de México. La inmoralidad es más abierta, es legal. En Holanda, ¿cómo? En Alemania, en Suecia, ¿no? O sea, noten que cuando Samsón abandona a Dios, su estado es terrible. Samsón dijo al mozo que le guiaba de la mano: acércame y hazme tentar las columnas sobre que se sustenta la casa, para que me apoye sobre ellas. ¿Sí lo puede imaginar el cuadro? El banquete, unas columnas sostienen el salón, la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y en el alto piso había como 3,000 hombres y mujeres. Era como uno de estos templos modernos que se llaman salones de fiestas, ¿no? Que estaban mirando el escarnio de Sansón, el escarnio de Sansón. Aquí está la parte importante, aquel clamor del hijo pródigo. Verso 28. Entonces clamó Samsón a Jehová y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí. No es que a Dios se le haya olvidado, ¿no? Él lo sabe todo y está siempre presente, pero es un hebraísmo. El acuérdate es un hebraísmo de establecer una relación activa. Acuérdate de los pobres, Dios se acordó de Noé, Dios se acuerda de Samsón. Acuérdate ahora de mí y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Samsón no va a tener muchas oportunidades más. Es su última oportunidad. Quiero decirle a los hermanos jóvenes que no desperdicien su juventud. Usando el mismo verbo de acordarse, dice Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque nos puede pasar lo que Samsón, llevar una vida lejana de Dios y acabar mal, y ya en el último tiempo de la vida, decir: Señor, pues perdóname. Cuidado, ¿no? Porque esos años son difíciles. Pero también quiero decir a los hermanos mayores, si algún tiempo le fallamos a Dios, si un tiempo desperdiciamos, el profeta Joel nos dice que es posible que Dios nos restituya los años que comió la plaga, ¿no? Hago un paréntesis, allá en el libro del profeta Joel, el pueblo de Israel es comparado a una planta que va siendo comida por distintas plagas que se comen las hojas, el tallo y finalmente hasta la raíz, el saltón, el pulgón, la langosta y el revoltón. Y entonces Joel habla de ese Israel devastado, devorado. Pero en su capítulo 2 habla de Dios os restituirá los años que comió la langosta, el pulgón, el saltón y el revoltón. Y muchos necesitamos, ante nuestras fallas, ante nuestra pérdida de tiempo, hacer lo que hace Samsón aquí, orar y decirle: Señor, aunque sea en el último tiempo de mi vida, dame tu fuerza, dame tu espíritu, restáurame los años y las cosas que yo mismo
echa a perder, para que te sirva. Y Dios puede hacer algo que hasta podría ser más grande, como fue en el caso de Samson. No podemos confiarnos, no sabemos si nos muramos mañana, pero mientras tengamos la oportunidad, sí tenemos que decirle al Señor esta oración de Samson. Acuérdate ahora de mí y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez. Asió luego Samson las 2 columnas del medio sobre las cuales se sustentaba la casa. Las tocó con sus manos, ¿no? Y estribando con esfuerzo, empujándolas, ¿no? Tan fuerte que la casa cayó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y fueron muchos más los que de ellos mató, muriendo, que los que había muerto en su vida. Samson tuvo más éxito ministerial en su muerte que en su vida. Aunque así fuera, que Dios nos lo permita, ¿no? A veces por las fallas, a veces no necesariamente por las fallas. Podríamos decir que el apóstol Pablo o muchos escritores de teología han tenido más influencia gracias a sus libros después de muertos que aún en su propia vida, ¿no? Yo les aseguro que el ministerio de Casiodoro de Reina fue muy fructífero, pero la Biblia que nos ha dejado ha sido más fructífera en su muerte que en su vida. Las cartas de Pablo han sido más fructíferas en su muerte que en su vida. Las obras de San Agustín o de Lutero han sido más fructíferas en su muerte que en su vida. Así le pasó a Samson, y debe ser nuestra oración. Restáurame, Señor, los años que he perdido. Lléname de ti, lléname otra vez de tu Espíritu Santo. El cabello me ha crecido, eso quiere decir, me he reconsagrado a ti. Me he reconsagrado a ti. Permite que en mi vida y tras mi muerte, el servicio que yo pueda ofrecerte sea mayor incluso que a lo largo de mi vida. Amén.